Bueno, vamos a seguir con el análisis del anteproyecto. El capítulo cuarto dice Congreso Nacional. Artículo 53, habrá dos cámaras, diputados y senadores. 54, los miembros serán elegidos por votación directa en distritos electorales. Durarán 4 años la Cámara de Diputados. En el artículo 55, el Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país. No está determinado el número, dice que una ley determinará eso, ya, y la forma de elección. Los senadores durarán 8 años en su cargo y se renovarán por mitades cada 4 años en la forma que determinará la ley. O sea, eso es lo mismo que en realidad está pasando ahora. Para requisitos, artículo 56, para ser elegido diputado o senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado la enseñanza media o equivalente, alcanzar la edad del voto dispuesto en el inciso siguiente y tener residencia en la región a que pertenece el territorio electoral correspondiente durante un periodo no inferior a 2 años contados hacia atrás desde el día de la elección. Eso mismo estaba en la Constitución del 80. Y estos malditos CSM, una de las primeras medidas que hicieron fue dejar sin efecto eso. Y se pobló Chile con puros huevones de Santiago, esencialmente. O sea, que esté en este proyecto es la misma mierda, ¿no? Las edades requeridas para ser elegido diputado o senador serán de 21 o 30 años, o 35 años, perdón, respectivamente. Artículo 57, se entenderá que los senadores y diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia en la región correspondiente, mientras se encuentren en el ejercicio de su cargo. Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por 2 periodos, o sea, 4, 12 años. Los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo, o sea, 8 más 8. Para este efecto se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un periodo cuando fue cumplido más de la mitad de su mandato. Las vacantes de diputados y senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. En palabras simples, si se produce la vacante de uno de estos individuos, no va a ser reemplazado por el que obtuvo la segunda votación, sino que, independiente de la ventaja que haya tenido, del porcentaje que haya tenido, sino que será reemplazado por alguien de su partido. Así de sencillo. ¿Ya? Los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados. ¿Ya? Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieran postulado asociados a un partido político serán reemplazados por el ciudadano que señale el partido que declaró su candidatura. Ya, o sea, estos independientes al peo, que son independientes por un periodo, que se ha ocupado mucho para mantenerse en los cargos tras pasándose de alianza, este hijo de su madre, ya dice, no es que ahora voy por otro partido, ya soy independiente. Para proveer las vacantes que hace referencia a los artículos, los incisos 4 y 5, los registros respectivos políticos deberán seguir los procedimientos establecidos en sus estatutos. ¿Ya? O sea, lo que está establecido en los estatutos del partido político. ¿Qué más decente tiene aquí? Artículo 58. La ley electoral deberá establecer que en las elecciones parlamentarias se aplicará un sistema proporcional. No será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. Cáchense esto.
Corresponderá al Consejo Directivo del Servicio Electoral actualizar cada 10 años la asignación de los escaños de diputados entre los distritos establecidos de acuerdo con el procedimiento de los plazos establecidos en la ley electoral. Solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas respectivas tendrán derecho a participar en la atribución de escaños de dicha Cámara. Esta regla no aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo 8 parlamentarios en el Congreso Nacional entre los eventualmente electos en dicha elección de diputados y diputadas y los senadores que continúan ejercicio hasta la siguiente elección. Los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtengan escaños conforme a las reglas anteriores se asignarán al partido del pacto que sí cumple con los requisitos para integrar la Cámara de Diputados y Diputadas, de manera proporcional al número de votos obtenidos por ellos en el respectivo distrito electoral. En palabras simples, ¿qué significa esto? A la mierda los liderazgos regionales, independientes, todo está supeditado a lo que diga el partido. Una nueva jugada más, una nueva medida carerraja de la oligarquía. O sea, usted como independiente, a la mierda. No importa los votos que obtuvo. Porque si no obtiene el 5% a nivel nacional, cagó nomás. Aunque haya obtenido el 80% de votos en su distrito, cagó nomás. Porque no forma parte de la oligarquía. Ya, de estos sinvergüenzas que están apernados en el poder. Ojo con eso. Por eso rechazo a esta mierda. Hay que rechazar. Ya creo que vamos cerca del 60% de intención de rechazo. Es una basura. Vamos a ver atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados y Diputados. Bueno, esto es lo que más o menos lo mismo que tiene la Constitución actual, así es que no hay ninguna novedad en eso. Se refiere al rol de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados fundamentalmente, las comisiones investigadoras, ya, las acusaciones constitucionales, que este es el show que ha agarrado la derecha. Cualquier wea, acusación constitucional para la tele, porque saben que jurídicamente nunca han tenido los argumentos. Qué pena. Pero ¿saben qué va a ser entretenido? Que al final la derecha, el republicano, trate de imponer sus términos en la Constitución, en esta que hay que votar en noviembre, porque ahí vamos a ver de qué están hechos. Si no son capaces de sacar un proyecto, ¿cómo mierda pretenden gobernar después? Con el 30%. Silva, Kass, a la mierda. Atribución exclusiva del Senado. Conocer las acusaciones que la Cámara de Diputados y Diputadas entable con arreglo al artículo anterior. ¿Ya? O sea, el Senado, la Cámara de Diputados acusa, el Senado resuelve, analiza y resuelve. Es pura basura que partidaria. Atribución exclusiva del Congreso Nacional, o sea, ahora en su conjunto. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentara el presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley. Aquí una cosa que yo siempre he dicho. Los tratados internacionales deben ser ratificados vía plebiscito. Con simple mayoría, con voto voluntario y adecuado, en un mismo periodo, fecha de elecciones preestablecida. O sea, siempre y cuando haya un mínimo de, 6 meses para que la ciudadanía conozca, discuta y opine sobre los tratados, para que un tratado internacional tenga vigencia
sea estatal y no de los gobiernos, estos hueones que están por un periodo breve y definido en el poder, tiene que ser ratificado vía plebiscito. El anteproyecto no hace eso, lo sigue dejando en manos de presidente y Congreso. Lo que pasó con el TTP-11, que no estaba en el programa de gobierno de Boric, pero se bajó los pantalones con la derecha y ahí tenemos tratado TTP-11, con la complicidad de muchos hijos de su madre. El presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado, las reservas que pretende confirmar o formularle. En la exposición de sus fundamentos señalará los efectos que las normas del tratado podrían tener sobre el ordenamiento jurídico nacional y la específica mención de aquellas que estimare autoejecutables. El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas o declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso a menos que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados celebrados por el presidente de la República en el ejercicio de su potestad parlamentaria, los que en todo caso deberían ser informados a aquel. Será necesario el acuerdo del Congreso para el retiro, denuncia o término de común acuerdo de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya tenido en consideración el Congreso al momento de aprobar. El Congreso deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días desde la recepción del oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. El retiro, denuncia o terminación de común acuerdo de los tratados que no hayan sido aprobados por el Congreso será informado y a este dentro de 15 días desde el ejercicio de la facultad. Una vez que la denuncia, el retiro o terminación de común acuerdo produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el Tratado Internacional, este dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. Me viene a la memoria hay un acuerdo con la Unión Europea que no hace mucho anduvo la presidenta, la Ursula von der Leyen, ya recordándole al presidente las obligaciones que tiene con la Unión Europea, dijo, por 50.000 millones de dólares creo que producto de inversión, para que se sigan bajando los pantalones ante las empresas europeas. Y por eso evidente, aunque Baratelle era el presidente de todo, resultó siendo otro presidente de los empresarios. Y no estoy contra los empresarios, son muy necesarios. Muy necesarios. El Estado no puede hacer todo. Tampoco estoy de acuerdo con eso, que el Estado nos venga a imponer todo. Las disposiciones de un tratado solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. O sea, nada nuevo falso. Ellos siguen, la oligarquía sigue aprobando los convenios. Cuando se negocian esos tratados van los empresarios, políticos, que hasta aprovechan a hacer turismo los hueones, y siempre favoreciendo intereses particulares, muy particulares generalmente. El artículo 62 ya basa más al funcionamiento del Congreso Nacional. La ley institucional del Congreso regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. También establecerá las bases de una organización por bancadas en cada Cámara, los derechos y obligaciones que tienen los parlamentarios que las integran, así como las consecuencias de renunciar a ellas.
Ya. Aquí básicamente se trata cómo administrar el poder dentro del Congreso y el cuoteo y la presidencia de las comisiones que republicanos y la UDI fueron detrás de todas las presidencias de las comisiones independiente de la función de cómo estuviera haciendo su pega el parlamentario de turno. Una vergüenza más. Hasta ahí vamos a quedar con este. Vamos a continuar con el estatuto parlamentario. Aquí vendrá, el meollo del asunto, el gran problema nuestro, el nepotismo, el amiguismo, ¿ah? Y la reelección eterna de los mismos CSM. Ya sabe, las iniciales las ponemos nosotros. Usted complementa la palabra. Comparta, comente y prepárese. Rechazo. No hay otra.